Gloria a Dios, aleluya. El Señor le bendiga, amado pueblo, nuevamente. El Señor le bendiga más. ¿Cuánto nos gozamos con todo lo que acabamos de presenciar, hermanos? Ya que el Señor ha sido bueno y siempre seguirá siendo bueno. Bendito Dios. Los malos a veces somos nosotros, amén. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa del Señor? Salmo 122 dice: y yo me alegré con los que me decían. ¿Cuántos hemos venido alegres? ¿Cuántos hemos venido alegres? Que se demuestre que hemos venido alegres a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. No hay por qué estar triste, pueblo amado. Mire, yo ya llevo unas cuantas horas sin dormir y aquí estoy alegre, gozándome junto con todos ustedes, porque realmente, hermanos, Dios es bueno y Él hace todo, hermanos, para que sus hijos siempre estemos alegres. Amén. El hecho que usted esté en este lugar respirando con sus pulmones, recibiendo aire, hermanos, oxígeno, quiere decir de que la misericordia del Señor ha sido grande para con todos nosotros cuando creemos a su palabra. Así que reciban saludos de parte de mi esposa, Manestela. No pudo estar con nosotros, hermanos, ya que el día de ayer, ¿verdad? Estuvo teniendo a nuestra cuarta bebé, para la gloria y honra del Señor. Aquí estamos, hermanos, en victoria y seguiremos estando en victoria, hermanos, porque el único que se declara en derrota es el diablo, que fue vencido en la cruz del Calvario. Pero usted y yo recibimos la corona de la vida en esa cruz. Aleluya, ¿cuánto le creemos? Así que, hermanos, allá estuvimos, hermanos, hemos estado, ¿verdad?, también siempre pendiente en la obra. Ahí están nuestros hermanos líderes trabajando para la gloria y honra del Señor. Le doy gracias primeramente a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Y también, hermanos, gracias, ¿verdad?, a todo el pueblo por sus oraciones, ya que sin las oraciones también, hermanos, créame que no fuera posible esto, porque el Señor quiere que estemos orando los unos a los otros. Y gloria a Dios, hermanos, ¿sabe por qué? Porque el Señor se manifestó de una manera tan especial en el hospital, que todos los doctores, hermanos, se habían quedado con la boca abierta y decían: ¿cómo puede ser posible, dicen, de que esta mujer en una sola vez que puchó venía la bebé sin dolor y sin nada? Y eso yo lo decía a mi esposa, que es lo único que lo hace nuestro Señor Jesucristo, al quien alabamos en este lugar y alabamos en todos los lugares que estamos. Aleluya. Es que si la iglesia no habla la palabra del Señor, las piedras van a hablar. Y las piedras son aquellas personas que niegan a Jesús, pero pueden ver cómo es posible, decía. Se quedaban con la boca abierta y decían: nunca, una doctora dijo: tengo 26 años trabajando y no había visto esto, pero es que ella no sabía que estábamos cubiertos con la sangre de Cristo y seguimos cubiertos con la sangre de Cristo. Así que con ese mismo gozo, hermanos, póngase sobre sus pies. Vamos a ir a la palabra. Abra su escritura en Lucas capítulo 22. Dios, hermanos, nos va a hablar. Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Sea el Señor bendiciendo la congregación de Richmond, ya que la mayoría estamos en este lugar, hermanos. Gracias al Señor porque les ha dado la fuerza de estar en este lugar. Y los que no pudieron venir, pues solamente Dios lo sabe. Pero aquí estamos los que el Señor permitió que estuviéramos. Amén. Lucas, comparta la escritura si un hermano o un amigo que está en medio de nosotros no tiene escritura, para que él pueda o ella pueda también leer la palabra. En Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Aleluya. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia que va para el cielo decimos:
Amén. Y la iglesia que va para el cielo decimos... No, un poquito más fuerte, yo sé que lo podemos hacer mejor. Y la iglesia que va para el cielo decimos... Amén. Aleluya. Y dice así. Lucas nuevamente, capítulo 22, versículo 39, dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice. Bendito Dios. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para ofrecerle, ¿qué? Fortaleza. Y estando en, ¿qué dice? En agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cierra sus ojos y vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este lugar. Toma el control, Señor, primeramente de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que tu palabra, Padre, sea predicada tal y como tú la estás dando, Señor amado, sin agregarle y sin quitarle, Señor. Usa este siervo inútil, Padre, porque somos siervos inútiles, Señor, porque solamente hacemos, Señor, lo que tú nos mandas a hacer, y no hacemos más de lo que tú, Señor, nos pides, Señor, que hagamos. Pero en esta hora, Señor, menguo, Señor, para que tú crezcas y salve las almas y puedan ser convertidas, Señor, a ti, mi Dios amado, y no a mí, Señor. Bendito Dios, toma el control, Señor, de mis labios. Toma el control de tu pueblo, Señor. Que, oh bendito Dios, que ningún diablo, que ningún demonio, Padre, ponga distracción en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ata y sujeta toda huésped de maldad y de mentira en esta tarde, Señor, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Dele una ofrenda de palmas y puede tomar su asiento. Trataremos de ser lo más breve posible, siempre guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que, ¿verdad? Si tiene sed, levante su mano, y si está el hermano diácono ahí en ese lugar, ¿verdad? Que le pase el agua, no se me esté levantando. Pongamos atención a lo que el Señor quiere hablarnos en esta preciosa tarde. Y como tema, el proceso duele, pero es necesario. El proceso duele, pero es necesario. Aleluya. Y he tomado la porción bíblica en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, donde podemos ver, amado pueblo, que el Señor Jesucristo subía al monte Getsemaní a orar. ¿Por qué Él subía al monte Getsemaní a orar? Porque Él sabía la prueba que le venía encima. Él sabía que el momento que se estaba acercando iba a ser un momento trágico para la humanidad. Iba a ser un momento difícil para Él y para el ser humano. Porque en ese momento el Señor Todopoderoso iba a cargar el pecado que usted y yo teníamos que haber cargado. Esa cruz pesada, donde, hermanos, no solamente representa un pedazo de madera, sino representa el pecado de la humanidad, que por la maldad del ser humano entró a la tierra. Porque dice que desde el principio
Dice que donde estaba aquel huerto precioso, aquel lugar santo, aquel lugar sublime, bendito Dios, dice que Satanás entró no para hacer la pauta o no para hacer reconciliación con el hombre, sino para querer destruir al hombre donde Dios lo había puesto y donde Dios lo había formado, en ese lugar santo, en ese lugar precioso. Pero Dios, hermanos, tenía que venir a esta tierra. ¿Por qué tenía que venir? Para que usted y yo estemos en este lugar alabando y bendiciendo su nombre. ¡Aleluya! Cuando escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta, hermanos, que hay tantos hombres de guerra y tantas mujeres de guerra, bendito Dios, que eran hombres usados por el Señor, hombres y mujeres usadas por el Señor. Pero en un tiempo dado, aunque ellos eran usados y tenían el respaldo del Señor, dice la palabra, bendito Dios, que todos esos hombres de guerra, esas mujeres de guerra, les llegó la prueba. Amén. Uno de los hombres, hermanos, que habla la Biblia, fue uno de los hombres que dice que hablaba cara a cara con Jesús, o con el Señor, perdón. Y dice que cuando él hablaba cara a cara, dice que el Señor hablaba con él y el Señor lo tenía en autoestima, porque él le decía: ¿cómo nadie se va a tener que levantar en aquellos tiempos? Nadie se levantará en aquellos tiempos así como mi siervo Moisés, como yo hablo con él cara a cara. Moisés tuvo la dicha de ver, no solamente hablar cara a cara con el Señor, no solamente de contemplar la zarza que ardía pero no se consumía, sino que él tuvo la dicha de ver las espaldas de Jehová. Pero en un momento dado, en un momento que él no se lo esperaba, dice la palabra que llegó la prueba. ¿Y cuál era la prueba? Que tuvo que entrar al desierto. Ahí 40 años estuvo en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo con el que él había salido de Egipto, con el que el Señor había dado la victoria, dice la palabra que era un pueblo rebelde, de duro corazón y de mal servidumbre. Pero ahí estaba ese hombre llamado Moisés en el desierto, pasando ese desierto, bendito Dios, y llegó la prueba. Amén. El proceso de la prueba va a doler en un tiempo dado. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no importa que también, hermanos, seamos respaldados por el Señor. No importa si es un pastor de alto rango, no importa si es una oveja, no importa el rango delante de los ojos de Dios, pero la prueba va a llegar a nuestra vida. Y lo que usted y yo tenemos que estar preparados es que cuando llegue la prueba estemos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Que cuando la prueba llegue, que cuando la prueba recie, usted diga: te equivocaste, Satanás. Cristo de la gloria pelea conmigo. Cristo Jesús está peleando. Cristo de la gloria me ha dado la victoria. Aunque vengan los recios fuertes, aunque se levanten las tempestades en nuestra vida, usted y yo tenemos que declararnos en victoria. ¿Me está entendiendo? El proceso duele, pero es necesario. Porque si no fuera necesaria que llegara la prueba, usted y yo no caminaríamos recto delante de Dios. Le pongo un ejemplo bien rápido. Yo sé que hay muchos ejemplos en la Biblia, pero un ejemplo bien rápido es Job. Todos conocemos la historia de Job, bendito sea el Señor. Un hombre dice que era perfecto. Era una persona íntegra delante de los ojos de Dios. Una persona que no había pecado delante de los ojos de Dios. Pero eso no impidió que Satanás fuera a pedir permiso delante del trono de Jehová y que ahí le tocara Satanás, que el Señor le reprenda con un mal, bendito Dios. ¿Cuál fue el mal que Satanás pidió tocar a Job? Primeramente dice que llegó a sus finanzas, llegó donde tenía el ganado, llegó donde estaban las ovejas, llegó donde estaban los camellos, llegó donde estaba su familia, y ahí comenzó a destruir Satanás. Y aquel hombre íntegro, aquel hombre perfecto, aquel hombre recto delante de los ojos de Dios, dice que nunca pecó delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre estaba parado en la roca que es Cristo. Ese hombre sabía a quién le servía. Ese hombre sabía dónde le ven su fondo. En ese
necesario, iglesia, que nos paremos firmes, que cuando llegue la prueba, que cuando ya no queramos caminar, podamos ver los espejos que es la palabra, donde Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Oh, hermanos, dice la palabra, bendito sea el Señor, que cuando Satanás se camuflajeó, cuando iban los ángeles, dice la palabra de que ahí iba también Satanás y el Señor rápido lo detectó. Y le dijo, ¿de dónde viene Satanás? El Señor lo reprenda, aleluya. Y él le dijo de rondear la tierra. ¿Y por qué le dijo de rondear la tierra? Porque Satanás, hermano, el Señor mismo, el Señor Jesucristo en el libro de Lucas también, él da testimonio que dice, y yo miré a Satanás que caía como un rayo a la tierra. Es que Satanás, hermano, fue lanzado del cielo, fue arrancado de aquel lugar santo. ¿Sabe por qué? Porque a él se le metió algo en el corazón, y eso fue un orgullo, donde él quiso sobrepasar la altura de nuestro Señor. Pero nuestro Dios no comparte la gloria con nadie. Y si Dios no comparte la gloria con nadie, quiere decir que no lo comparte a usted y no me comparte a mí. ¡Aleluya! El proceso duele, pero es necesario. Y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? En el capítulo 1, oiga, me llama tanto la atención porque en el capítulo 1 el Señor le dice, y no has considerado a Satanás, oiga, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo me imagino que cuando el Señor le dice estas palabras, Satanás comienza a chinear, a retorcerse como la serpiente malvada que es. Y comienza, hermanos, tal vez a decir, ¿cómo puede ser posible que un hombre allá en la tierra el Señor lo tenga de alta estima? Y dice la palabra de que le dijo Satanás, permíteme ir, le dijo, y tocar lo que tú le has puesto por coraza. Es que Dios nos va a corazar. Dios nos tiene acorazados a nosotros con ángeles, aunque usted y yo no lo podamos ver, esos ángeles, pero yo puedo sentir la presencia de Jehová, yo puedo sentir el respaldo de Dios, yo puedo sentir que los ángeles se mueven con una espada desenvainada. ¿Sabe por qué? Porque está acorazando a sus hijos, está peleando por nosotros, aunque estamos en la prueba, aunque ha tocado el mal, la enfermedad de nuestra vida, pero seguimos de pie, seguimos en guerra. Porque la guerra no es con el hombre, la guerra es contra los demonios, los principados, las potestades. ¡Oh, bendito Dios! ¡Aleluya! Pero en el capítulo 2 del libro de Job me llama la atención porque dice que cuando Satanás llegó, tocó todas sus cosas a Job, vuelve nuevamente a camuflajearse a donde estaban los ángeles, iban adelante de la presencia de Dios. Y dice que también ahí iba Satanás. Y cuando iba Satanás le vuelve a ver el Señor y le dice, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le vuelve a decir, oiga, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Le vuelve a decir las mismas palabras que le está diciendo en el capítulo 1, versículo 8. Pero le agrega algo más en ese capítulo, donde dice, oiga lo que dice la palabra, un hombre perfecto, varón recto delante y temeroso de él, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Cuando yo leo esa parte en el libro de Job, me doy cuenta que el Señor no solamente lo pone en alta estima delante del enemigo, sino que ahora le agrega unas palabras más. Y le dice, y que aunque tú le has atacado, aunque tú atacaste a su familia, quitaste a sus hijos, los mataste, quitaste el ganado, quitaste la riqueza, pero aún ese hombre está allá en la tierra, alabando mi nombre, manteniendo la integridad delante de mi presencia. Esos son los hombres de guerra que andan buscando a Jehová. Esos son los hombres y mujeres
Oiga, y le dice, y que todavía retiene su integridad. Eso anda buscando hoy el Señor. Que no por cualquier enfermedad salgamos corriendo. Que no por cualquier pruebita que nos llegue a nuestra vida tiremos la espada y salimos corriendo. Dios no quiere eso de su pueblo. Dios quiere que nos paremos, hermanos, como hombres guerreros. Oiga, miren, lo que les quiero decir es algo. Dios siempre va a darle armas de guerra a su pueblo. Pero es necesario que usted y yo las pidamos a Dios. Que es necesario que usted y yo pidamos las armas de guerra. ¿Sabe por qué? Porque cada hombre de Dios tiene un arma de guerra, aleluya, en sus manos. Usted, caballero, joven, niño, tiene una arma de guerra. La jovencita, las damas, tenemos armas de guerra. Hoy, ¿cómo puede ser posible, pastor? Sí, cada quien, Dios nos da armas de guerra distintas. A uno el Señor nos levanta como obreros, hermanos, en la oración. A otros nos levanta como predicadores, bendito Dios. A otros nos levanta como pastores, a otros nos levanta, bendito Dios, como siervos que siempre estamos pendientes de la obra. Pero Dios siempre nos va a dar armas de guerra. Le pongo un ejemplo. Hablo otra vez de Moisés. A mí me encanta hablar de Moisés, ¿sabe por qué? Porque un hombre de ejemplo, hermano, que este hombre dice que cuando vio esa zarza en aquel monte que ardía y no se consumía, dice que llegó a esa zarza y de repente escucha una voz de esa zarza y le dice: Moisés, quítate las sandalias de tu pie. Y dice que aquel hombre se postra delante de aquella zarza que está ardiendo, y en ese momento el Señor comienza a hablar y le entrega una arma que estaba forjada con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa arma? Era la vara de Moisés, esa vara que cuando la levantaba, oh bendito Dios, se consumía todo. Oh bendito Dios, las 10 plagas fueron hechas por el Señor, pero respaldada con esa vara que Dios le había dado, una arma de guerra de parte de Dios. A Moisés se le dio una vara para que fuera a pelear contra el faraón. Otro ejemplo, David. Dice que David, bendito Dios, cuando falla, en el libro de Samuel, en la primera carta, dice, bendito Dios, de que allá estaba David pastoreando las ovejas, cuando de repente dice que Samuel llega llamado por el Señor, lo manda el Señor a la casa de Isaí, al papá de David, bendito Dios, donde estaban sus hermanos, donde estaban aquellos hombres fuertes, aquellos hombres que iban a la guerra, aquellos hombres que no le tenían miedo a nada, bendito Dios. Pero allá estaba Moisés, dice, pastoreando en aquel lugar, él solito, bendito Dios, cuando el Señor pasa, dice, por las piedras que llamadas son Urim, bendito Dios, dice que Samuel le dice: este es el primero que mira, le dice: este es el hombre que tú has escogido. Y le dijo: no te dejes llevar por la apariencia de afuera, porque Dios no se deja llevar ni se deja tocar por la apariencia del hombre, sino por el corazón íntegro, por el corazón humilde, por el corazón integrado. Aleluya, oh bendito Dios. ¿Y qué sucede? Lo llama David el Señor y se le presenta la oportunidad de meterlo a donde estaba el rey Saúl. Y cuando llega, dice la palabra del Señor, oiga, dice que aquel hombre llamado Saúl, el rey, dice que cuando mira a David, dice: ¿quién es aquel hombre blasfemo que está blasfemando en contra de nuestro Dios poderoso? Y dice que aquel hombre, dice, lo llama y se presenta a David, y aquel hombre le quiso poner la armadura, una armadura humana al siervo David, y comienza a vestirlo. Pero David comienza a decirle: yo no me hallo con esta armadura, yo no me siento conforme con esta armadura, yo voy a ir así como el Señor me ha llamado. Y dice que se va para a la orilla de un río, y cuando llega a la orilla de un río, levanta 5 piedras. ¿Y cuál era la arma que andaba de parte de Dios? Ese hombre guerrero llamado David era una onda. ¿Qué quiere decir que era una onda? Una ondilla, bendito Dios, que con esa ondilla llevaba la presencia de Jehová, llevaba el poder de Dios, llevaba el respaldo de Dios. Es que Dios nos quiere levantar como hombre de guerra, pero necesitamos
David le dio una honda y 5 piedras. Y con esas piedras cayó el gigante. Aquel hombre paladín, dice, que hablaba tantas cosas, que blasfemaba delante de aquel pueblo de Israel, que aún el rey Saúl, habiendo matado a 1000, tenía miedo de ese hombre. Pero David no iba respaldado por el hombre. David iba respaldado por el que a usted y a mí nos respalda. Porque cuando llega la prueba, cuando llega la lucha, Dios va a respaldar a sus ministros, Dios va a respaldar a su pueblo, Dios va a respaldar al que ha llamado. Aleluya. Y al final, ¿qué le da el Señor a Josué? Ya no lo voy a contar porque si no me voy a pasar del tiempo. Una espada. Que aún esa espada que cuando la recibió, ¿por qué Dios no le dio la vara a Josué cuando lo bendijo y lo ungió como un líder? Porque no le pertenecía esa vara para él. Esa vara, Dios había hecho milagros a través de su siervo Moisés. Las 10 plagas habían caído a Egipto. Con esas 10 plagas el corazón del faraón se endureció, pero aún así también lo ablandó el Señor. No le dio la espada, no le dio la vara a Josué, sino que le dio una espada a Dios. Y lo levantó, dijo, como una persona guerrera al frente del batallón. Que cuando entra a Jericó, Josué, antes de entrar a Jericó, pensó de que un espía se había metido al campamento donde ellos estaban. Pero cuando mira a ese espía, dice que Josué en ese momento levanta, eso lo encuentra la historia, bendito Dios, en el libro de Josué. Saca su espada y le dice: tú eres un espía. Y cuando mira a aquel hombre, aquel bendito Dios, aquel espía, dice que le dijo: tranquilo Josué, le dijo, yo vengo de parte de Jehová. Guarda esa espada, le dijo, porque con esa espada Dios te va a levantar para darte las naciones que tiene que darte y vas a entrar a la tierra de Canaán, porque Dios lo ha prometido. Pero esa espada, le dijo, tienes que usarla para los enemigos. Es que Dios, hermano, da armas. Dios está dando armas a su pueblo, pero el pueblo no quiere recibirla. El pueblo no quiere recibir esas armas de parte de Jehová. Y todos estos siervos pasaron una prueba difícil. Sufrieron, pero miraban la gloria de Dios. Le voy a hablar del último, que cuando el siervo Pablo fue llamado por el Señor, Dios dice que tocó duramente la vida de Pablo, lo cubrió con escamas sus ojos, lo dejó ciego. Y no solamente lo dejó ciego, sino que le puso un aguijón en su carne. Y cuando ese aguijón atacaba a Pablo, dice que el Pablo, bendito Dios, clamaba misericordia. Pedía al Señor que le quitara ese aguijón. Pero un día el Señor se cansó de escuchar tal vez la oración de Pablo y le dijo: Pablito, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que cuando pasamos procesos en nuestra vida, que cuando sentimos que ya no podemos, que sentimos, hermanos, que el enemigo nos tiene atados, que el enemigo ya no nos quiere dejar caminar, tenemos que acordarnos de Pablo y decirle: Señor, el proceso está fuerte, ha arreciado la batalla contra mi vida, pero yo sé que así como sacaste en victoria a tu siervo Job, a tu siervo Moisés, a tu siervo Josué, así me vas a sacar en victoria a mí, porque tú eres el mismo de ayer, de ahora y de los siglos por los siglos. ¡Aleluya! ¿A quién le gusta estar por el proceso? ¿A quién le gusta estar en el proceso? A nadie. Pero es necesario. La enfermedad va a llegar a nuestra vida. La debilidad va a llegar a nuestra vida. ¿Y por qué empecé a leer en Lucas capítulo 22?
Porque aún ni nuestro maestro se salvó. Ni aún nuestro Rey de Reyes se salvó. Él siendo el dador de la vida, Él siendo el Todopoderoso, Él siendo el que dice el libro de Juan capítulo 1 en adelante, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Que aunque no estaba formado el hombre, que aunque no estaban formados los animales, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. A ese Dios poderoso, que el mismo libro de Juan, bendito Dios, lo habla, que el Verbo se hizo carne y habitó en el mundo. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Ese que formó todo, aleluya, que lo formó a usted y me formó a mí en el vientre de mi madre, le llegó la prueba. Y cuando le llegó la prueba, podemos ver de que el Señor no dijo: este pueblo, así como fue con Moisés, un pueblo de dura servir, estos van a seguir siendo duros de corazón. Y yo voy a sufrir y voy a pagar un precio y van a seguir siendo rebeldes. Lo hubiera dicho el Señor. Y en ese momento, cuando la prueba reció, hubiera dicho: yo no puedo seguir con esto. Y en vez de sacrificio, Él se hubiera ido y hubiera seguido siendo Dios. Y no hubiera pasado nada. Él seguía siendo Dios en su trono. Poderoso es el Señor, aleluya. Pero ¿qué hubiera sido de usted y de mí sin ese sacrificio? Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Por eso, Dios nos dejó, hermanos, ejemplos en la Biblia para que los podamos usar cuando llegue la prueba a nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. ¿Usted cree que yo hubiera querido venir este día, hermanos, sin dormir, sin descansar? Pero es que yo ya sabía que el compromiso no era con el hombre, sino que yo sabía que el compromiso lo había hecho con Dios. Gloria a Dios. Y si Dios quería que yo trajera la palabra este día, era porque era la misericordia de Dios. Era porque Dios, hermanos, iba a traer una palabra para usted y para mí. Que la prueba va a llegar a nuestra vida y va a doler, pero es necesario. Así es. Nuestro hermano aquel día predicaba de un siervo llamado Jeremías. En el capítulo 20, versículo 5 en adelante, comienza a hablar que Jeremías había sido llamado por Dios. Lo había puesto por las naciones como profeta. Pero llegó la prueba. Y se encuentra en un abismo donde él dice: Señor, ya no voy a hablar tu palabra. Ya no voy a decir nada, porque me has puesto para afrenta a tu pueblo. Y en vez de recibir abrazo, recibo golpes, recibo escarnios. No me quieren. Cuando yo me paro, no quieren recibir tu palabra. Eso era lo que Jeremías decía en el capítulo 20. Santo eres, Señor, aleluya. Y Jeremías le llegó la debilidad. Dijo: ya no voy a predicar tu palabra. Pero en el mismo momento dice que aquel hombre temeroso de Jehová, dice que comenzó a sentir un juego, pero no un juego de brasa normal, sino que un juego, dice, que desde adentro de su cuerpo, de adentro de su interior, comenzó a quebrantarle, comenzó a quemarle y decir: no puede ser posible que Dios me haya llamado y no sea así, y que yo no quiera predicar la palabra. Y siento como un juego, decía Jeremías, que me está quemando.
no era Jeremías, es que la palabra de Dios estaba siendo puesta en el corazón de Jeremías, y ahí estaba recibiendo palabra, que aunque era palabra dura, que aunque era palabra de escarnio, pero era palabra respaldada por Jehová. Aunque llegue la prueba, predicadora, aunque llegue la prueba, evangelista, sigamos predicando. A muchos pueblos no les va a gustar la palabra fuerte, pero es que esta palabra no ha sido dada por el hombre. Esta palabra ha sido puesta por Jehová. Dice la palabra que toda palabra tiene que cumplirse, le guste al ser humano o no le guste. Cielo y tierra pasará, andolema y soquendolema, ayama y solema, pero mi palabra no pasará. Oiga, pone el cielo y pone la tierra. No importa si el cielo pasa, no importa si la tierra pasa, pero la palabra se va a cumplir. Le guste al cristiano o no le guste al mundo o no le guste, la palabra de Jehová se va a cumplir. ¿Y qué le dijo el Señor? Y saliendo se fue como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Él no se apartó mucho. Dios no se fue a una esquina de otro monte. Él dice que se fue a unos pies de piedra. O sea que estaba cerquita de los discípulos. Pero Dios sabía la agonía que él sentía dentro de él. Dios sentía ya los clavos metérsele en sus manos. Él sentía las escupidas de aquellas personas crueles. Él ya sentía, bendito Dios, los latigazos que iba a recibir. Esos latigazos los necesitaba recibir usted y los necesitaba recibir yo. Esas escupidas que mi maestro recibió, las necesitábamos recibir nosotros. Usted y yo teníamos que ser puestos en esa cruz, bendito Dios. Pero el Salmo 53 dice que él miró desde su trono alto y sublime, miró para la tierra, dice, y que no encontró ninguno digno de morir por el ser humano. No había ni una persona tan siquiera digna para morir por usted y por mí. Y el maestro, cuando sintió, él se apartó y se fue a orar al Getsemaní. Y ahí estaban aquellos hombres llamados por el Señor, los apóstoles, donde, hermanos, muchas veces cuando llega la debilidad, cuando llega la prueba en nuestra vida, muchas veces pensamos que el maestro que el pastor va a estar al lado de nosotros, que nuestra familia va a estar al lado de nosotros cuando llega la prueba. No, la prueba nos va a llegar y nos vamos a sentir que ni aún la oración llega al cielo, que aún la oración no ha sido contestada. Nos vamos a sentir agónicos, nos vamos a sentir a morir, vamos a sentir que Dios no está con nosotros, porque eso sentía el maestro. Dice que cuando él subió al monte de Getsemaní, él esperaba que los discípulos a quien él había llamado iban a estar orando también por lo que se avecinaba a su vida. Pero malos discípulos, dice que se fueron y se durmieron. Y hoy en día eso está pasando en las iglesias. El ser humano, el cristiano, muchas veces en vez de clamar misericordia por nuestro hermano, por nuestra hermana,
Muchas veces podemos verle llorar en el púlpito. Muchas veces podemos ver que están agonizando espiritualmente. Pero no somos quienes para llegar y abrazarles y decirles, aunque usted esté en prueba, que aunque usted esté en lucha, yo estoy con usted y nuestro Dios está con nosotros. Es necesario que la iglesia empiece a hacer eso, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que unirnos como un cuerpo de Cristo. Yo no sé por qué estoy tocando esto, pero yo voy conforme al Espíritu. Amén, amén, gloria a Dios. Y diciendo, Padre, es que Dios no quería. Dios ya sentía como humano. Así como usted cuando se pega un martillazo, o cuando se quema en el juego, cuando está cocinando la dama. Sintió el dolor de nuestro maestro, porque Él era hecho carne. Él tenía el poder para pasar todo eso, pero era necesario, como lo dijo el libro de Isaías, bendito Dios, que tenía que ser escarnecido, tenía que ser golpeado, tenía que ser llevado como una oveja al matadero, que no abrió su boca, aunque le caían esos latigazos, aunque lo estaban lastimando, aunque él tenía el poder de consumir a esos hombres, pero no lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque en la mente de nuestro maestro estaban los caballeros que están en este lugar, estaban las damas que están en este lugar, y él decía, tiene que cumplirse mi palabra, tiene que cumplirse. Y le dijo, diciendo, Padre, si quieres, es que él no quería ya. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Sabe por qué Dios decía esas palabras? Porque Dios ya estaba dolorido en ese lugar. Él ya estaba, hermano, diciendo, ya no aguanto. Y esto que apenas empieza, ya no quiero. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Por eso Él le dijo que no se haga mi voluntad, porque Él lo estaba pensando. Él estaba pensando, hermano, que iba a ser duro lo que se avecinaba. Pero Él le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad del Maestro era dejarnos que nos consumiera el pecado, dejar que nos acatara el Satanás. Pero ahí estaba el amor de Cristo, ahí estaba el amor de Dios para la humanidad, para el ser humano. Y por eso Él dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la bendición de Dios es perfecta, porque el amor de Dios es perfecto, aleluya. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle, porque ella no podía. Ella sabía que usted y yo íbamos a ser rebeldes. Ella sabía que usted y yo no íbamos a escuchar muchas veces su palabra. Ella sabía que aunque se nos predicara la palabra tal y como está escrita, muchas veces hacemos lo contrario, que en vez de obedecer la palabra, muchas veces nos rebeldizamos. Muchas veces la agarramos contra los predicadores. Muchas veces cuando nos llama un líder la atención en la iglesia, nos sentimos mal. Ya no voy a la iglesia porque me vieron mal. Ya no voy a la iglesia porque me dijo de que esto y el otro. Porque le llamó la atención a mi hijo. Porque le llamó la atención a mi hija. Ya no seamos de ese estilo. Es necesario que nos pongamos a meditar, hermanos, que cuando el Señor se le iban metiendo esos clavos en las manos, era porque usted y yo merecíamos que esos clavos se metieran en nuestras manos, esos clavos se metieran en nuestros pies, esos latigazos los recibiéramos nosotros, aleluya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué?
Porque ahí mismo hay la respuesta, oiga. Y estando él, y estando en agonía. ¿Qué es agonía? Usted sabe que es agonía, yo sí lo sé. Y no porque me crea sabio, no, porque lo viví. Así es, amén, gloria a Dios. Un día yo estaba a la orilla de una piscina y un amigo, entre comillas, vino, me empuchó para la piscina y yo no sabía nadar. Y cuando me empuchó ese joven, bendito Dios, en el momento que yo caigo, hermanos, me hundo y comienzo a caer en esa piscina bien honda. Y cuando llego al fondo, hermano, yo lo que hice con toda mi fuerza, me puché nuevamente para arriba y salí casi a la mitad de la piscina y no tenía cómo agarrarme. Y en ese momento, oiga lo que les voy a decir, yo sentí una agonía, hermanos, porque yo anhelaba gritar. Yo deseaba que me escuchara mi grito, pero yo gritaba en mi agonía dentro del agua y nadie me podía escuchar. Pero de repente, mire, oiga lo que le voy a decir, que en ese momento, yo no sé, hermanos, pero yo sé que ahí estaba la mano de Jehová, porque Él ya sabía lo que yo iba a estar haciendo en este lugar, porque Él ya sabía que me tenía, bendito Dios, como un predicador para su gloria. Dice, oiga lo que le quiero decir, que en ese momento, cuando yo sentí que ya no podía más respirar, pegué el último paso para arriba y mire, para la gloria de Jehová, caigo a la orilla del muro y me agarro como un gato, hermano, y salgo espantado de fuera del agua. Esa es la agonía, cuando llega, hermanos, la muerte, que uno siente que se está muriendo y que no hay salida. Eso es lo que sentía mi maestro. Sentía agonía en su corazón, sentía agonía en su cuerpo, y él, bendito Dios, aleluya, oraba y más y más oraba. Y ahora usted con una gripe no quiere orar y yo. Mi cabeza. No puedo orar así. Ay, mis rodillas. Para todos ponemos excusa. Y no me estoy burlando, pero es la verdad. Así es, amén, gloria a Dios. A veces yo he andado de rodillas allá haciendo líneas para que hagan unas paredes. Hermanos, y cuando llego a hincarme para orar, cómo me duele. Y yo digo, me hinco 2 minutos, me vuelvo a levantar y de repente el Espíritu, mire, aquí anduviste 8 horas ahí de rodillas haciendo líneas en un piso, oiga. Y ahí el Espíritu, hermano, me administra. Oh, poderoso Dios, aleluya. Y dice, y para mí no tienes pero ni 10 minutos de rodillas. Oiga. ¿Usted cree que el Señor Jesús, en el momento que llegó la prueba, en el Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante, usted cree que yo y usted, el Señor, perdón, tenía esta carpeta que usted tiene y yo tenemos? ¿Usted piensa que el Señor estaba sentado en una silla colchonada como usted y yo nos sentamos? ¿Usted cree que el Señor, hermanos, tenía allí una comidita después de predicarle a 5,000, a 10,000, a 15,000, a un pueblo entero la palabra? Dice la palabra que él no tenía pero ni dónde recostar su cabeza. Él mismo con sus propias palabras dijo, las zorras tienen nido. Y al final dice, pero ayúdeme, hermanos, que se me olvidó. Pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza. No tenía nada, mi maestro. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Ni dónde recostar una piedra su cabeza. Pero ahí nos demuestra que él, estando en agonía, oraba más intensamente. Y cuando él oraba más, el sudor comenzó a cambiarle. No era solamente gotas de agua,
sino que era su sangre misma. ¿Sabe por qué? Porque esas lágrimas eran por derramamiento de su pueblo. Es el sudor que él echaba, esas lágrimas que estaban cayendo, que eran gotas de sangre, eran las lágrimas, bendito Dios, por amor a usted, por amor a mí. Él decía, no importa, me siento agónico, me siento a morir, pero es necesario que llegue a esa cruz, porque con esa cruz, bendito Dios, iba a coronar mi maestro, y él lo hizo, él lo cumplió, él cumplió su palabra, llegó a esa cruz, bendito Dios. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero eso es lo que está fallando en la iglesia hoy en día. Así es, amén, gloria a Dios. El cristiano se está volviendo atrás porque nos hemos desconectado de la oración. Así es. Porque cuando llega una probita tan mínima, muchas veces en vez de postrarnos y hacer y tomar, hermano, una actitud de un hombre guerrero o una mujer guerrera delante de los ojos del Señor, muchas veces decimos, hoy no voy a orar, estoy cansado, la prueba me ha reciado más, ya no voy a orar, y comienza el diablo a minar, que el Señor lo reprenda, y el siguiente día dice, ya no voy a leer la palabra, y el otro día dice, yo creo que mejor me quedo en la casa, porque allá en la iglesia, bendito Dios, no siento nada. Aunque no sienta nada, aunque se sienta muerto, aunque se sienta agonizar, véngase para la iglesia, porque Jehová, bendito Dios, tiene preparado algo para usted. Jehová tiene algo preparado para la dama, tiene algo preparado para los caballeros. Pero no, se sentaba enfrente, después se sienta a la otra banca, y después va a Saladot, y después va a la tercera, cuarta, quinta, y llega a la última banca. Y cuando topa en pared, dice, comienza a ver la puerta. Y ya la puerta se empieza a escuchar para afuera. Y el enemigo haciéndole hacia las manitas. Como un león, como dijo Pedro. Ahí viene esta víctima más. Este que fracasó en la oración porque ya no tiene oración, dice Satanás. El Señor lo reprenda. Ahorita hasta con ketchup me lo voy a comer. Piensa uno que gracia, pero es la verdad. Satanás no está jugando allá afuera. Así es, amén. El Señor lo reprenda en esta hora. El enemigo, hermano, a usted y a mí nos tiene entre ceja y ceja. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que en ese momento de agonía de nuestro Señor, en el momento que fue, hermano, llevado a la cruz, ahí en ese momento, ¿usted sabe por qué se oscureció a mediodía? Dice la palabra que cuando el Señor expiró, dice que hubo un terremoto y rompió, dice, el velo que estaba en el templo. Y cuando lo rompió, dice, ese terremoto, dice que a mediodía comenzó, dice, bendito Dios, a oscurecerse. ¿Sabe por qué comenzó, a oscurecer? Porque los diablos, los demonios, que el Señor los reprenda, estaban viendo la caída de nuestro maestro. Ellos estaban diciendo, ya se murió en esa cruz y acabó esa cruz. Pero ahí en ese momento dice que los testigos eran los ángeles y era el Padre que estaba viéndolo, y los demonios se revolcaron y hizo, bendito Dios, que se fueran a lo profundo del Seol, porque el Señor coronó con gloria, el Señor coronó con gloria, el Señor coronó con gloria. ¡Aleluya! Dice que se oscureció
Y que cuando se oscureció, dice la palabra, de que ahí, hermanos, dice que había unos testigos. Él no estaba hablando de María, ni de Juan el Amado, ni de María Magdalena. Él estaba hablando del Padre. Que el Padre estaba siendo testigo de lo que le estaba sucediendo a su Hijo en la tierra. Y los demonios en el cielo, hermanos, en el segundo cielo celebrando. Porque allí usted lo puede notar en el libro de Daniel cuando dice de que ellos se mueven en las legiones celestes. Se mueven en este cielo y se mueven en el segundo. Porque cuando usted lee la escritura, encuentra de que de repente cuando Daniel está orando y entra en 21 días de oración, dice que de repente el primer día que él oró y el primer día que él puso el sacrificio para Dios, recibió la respuesta. Pero dice que aquel bendito Dios, príncipe de las tinieblas, se levantó, dice, en guerra y no dejaba pasar a su siervo Gabriel, que es el mensajero de Dios. Y dice que la palabra, bendito Dios, en el libro de Daniel, dice la palabra del Señor que en ese momento llega el hombre que el Señor tiene con una espada desenvainada. Dice que llega el arcángel Miguel y comienza a hacerle guerra a ese príncipe de Persia, bendito Dios. Y ahí el arcángel, bendito Dios, Gabriel, llega hasta donde está Daniel y le dice: recibe ahora la respuesta, porque desde el primer día que entraste en bendición, tú recibiste la respuesta. Pero el príncipe de Persia se levantó, dijo: pero allá está aquel arcángel Miguel peleando, y ahorita vamos a ir a pelear, porque Dios nos los ha entregado. Es que los demonios se mueven, pero más grande y poderoso es nuestro Dios, aleluya. Más poderoso nuestro Dios, más poderoso nuestro Dios, aleluya. Y con esto termino. Cuando el Señor, hermano, se oscurece la tierra, Dios expira. Pero antes de expirar mi maestro, mire lo que él dice. Bendito sea el Señor. Dice que cuando él expiraba, él dijo unas palabras, hermanos. Y esas palabras, cuando se acercaba la hora novena, el Señor clamó a gran voz en el capítulo 27 de Mateo, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Que esto dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él exclamaba esta palabra, él estaba sintiendo ya morir. Todo el peso del pecado cayó sobre nuestros maestros. Y el pecado mismo, dice que él lo sintió agónicamente. Y por eso él sintió que el Padre lo había dejado. Pero es que no era porque el Padre lo había dejado, sino porque el pecado no tiene comunión con la santidad de nuestro Dios. Y el pecado estaba encima o sobre nuestro Maestro, sobre nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor por eso exclamaba: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí estaban las lágrimas de nuestro Maestro. Pero cuando él estaba en esa cruz, el diablo le puso para que se burlase de nuestro Maestro. Y le dijo: si tú verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájame a nosotros también. Pero ahí estaba el otro y le decía: él no tiene nada, él es inocente. Nosotros sí estamos aquí porque tenemos que pagar. Y en ese momento, bendito Dios, el Maestro lo mira y le dice: Señor, le dice el ladrón, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y en ese momento el Señor lo mira y le dice: ahora mismo tú estarás
en el paraíso conmigo. ¿Sabe por qué? Porque aunque el diablo se quería burlar, aunque el diablo quería poner esa piedra, aleluya, el Señor sabía que había coronado con la gloria de su Padre, Jehová de los ejércitos. Y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Dios dijo esas palabras, nuestro Señor Jesucristo dice que expiró. Pero cuando expiró, hermanos, el diablo hacía que el Señor lo reprenda. También se sopaba las manos. Lo vencimos en esa cruz. Erróneo estaba y seguirá estando. Porque en ese momento, aunque Dios por un breve de 3 días entregó el Espíritu al Padre, dice que su alma fue al Seol y le dijo: ahora muerte, entrégame la llave. Ahora Seol, entrégame la llave, porque yo he vencido y la autoridad se me ha sido dada en la tierra y en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios había, oh bendito Dios, ese es el Dios que yo alabo, ese es el Dios que yo adoro, ese es el Dios que yo sirvo. Aleluya, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios es sublime, mi Dios es alto. Y coronó mi Dios. Y por eso usted y yo estamos aquí. Iglesia, sigamos adelante. Gloria a Dios, aleluya. La prueba va a llegar, varón. Sí, va a llegar. Dama, la prueba te va a llegar. Jovencita, la prueba te va a llegar. A todos nos va a llegar la prueba, porque le llegó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto no más nosotros? Pero Él le dijo: no los dejo huérfanos. Así es. Me voy, le dijo el Señor, pero no les dejaré huérfanos. Les dejaré el Consolador. Esas lágrimas, caballeros, que tú derramas en la presencia de Jehová, es el Espíritu Santo de Dios. Dama, esas lágrimas que tú derramas en la presencia de Jehová, ese es el Espíritu Santo de Dios que te está ministrando. Ese Dios, aleluya, que te está diciendo que es necesario ponerse a cuenta, aleluya, porque Cristo está a la puerta. ¿Y qué sería de ti? ¿Y qué sería de mí si no estuviéramos preparados? En vano sería el sacrificio. En vano sería el sacrificio, no que el Señor hace, sino que usted y yo hacemos. Porque el sacrificio de Dios fue perfecto. Y aunque al diablo no le guste, ese sacrificio sigue vigente. Porque la sangre de Cristo sigue salvando almas del infierno, aleluya. Sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios. Porque la sangre de Cristo, oh bendito, es poder, es poder, es poder. Levántese, póngase sobre sus pies, aleluya. Cierre sus ojos por un momento. Oh bendito Dios, cierre sus ojos, levante sus manos. Levante sus manos. Dígale: Señor, Señor, aunque llegue la prueba, aunque llegue la lucha, quiero seguir adelante, Señor. Guíame, sosténme con tu mano. Oh bendito Dios, aleluya. Gracias por tu palabra, Jehová. Mi Dios amado, he predicado tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, yo sé que tú has hablado a tu pueblo y has hablado a mi vida, Señor, primeramente. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Que aunque llegue la prueba, que aunque llegue la lucha, Señor, nos mantengamos firmes delante de ti. Oh, aleluya, mi alma te alaba. Oh, aleluya, si sabes que Dios te ha hablado, pasa al frente. Si tú has sentido que necesitas un reconcilio con Jehová, pasa al frente, aleluya. Oh, no permitas que el enemigo te diga: no era para ti esa palabra. No, sí era para ti. Y es para mí esta palabra, aleluya. Pasa al frente. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, Señor, toca nuestra vida, Señor.
Llénanos, Padre Santo, de tu presencia. Oh Maestro, oh, aleluya, toca, Señor. Oh, aleluya. Oh, bendito Dios, que aunque recie la prueba, Señor, que aunque recie la lucha, Señor, manténnos firmes, Padre, manténnos firmes en tus caminos. Oh, aleluya. Hay algún valiente, hay alguna valiente que quiere entregarle la vida al Señor. Oh, si tú has sentido que le ha fallado, aleluya, pasa adelante. Oh, aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Oh, aleluya. Oh, tu presencia, Jehová, está en este lugar. Oh, bendito Dios, tú estás en este lugar. Oh, toca nuestra vida cada día, Señor. Padre, he predicado tu palabra. Señor, he hablado tu palabra conforme tú me la has dado, Señor. Ayúdanos cada día, Señor amado. Dale fuerza a tu pueblo. Dale fuerza a tus siervas, Señor. A tus siervos, Padre. Ayúdanos cada día a seguir peleando, Padre amado. En esta hora, Señor, te doy gracias, bendito Dios, aleluya. Porque he predicado, Señor, conforme a ti, Señor. Oh, Padre Santo, ayuda a tu pueblo. Oh, aleluya. Oh, mi alma te alaba. Oh, Señor, aleluya. Aunque recie la prueba, aunque recie la lucha, seguiremos confiando en ti, Señor. Porque tú, mi Dios amado, peleas nuestras batallas. Porque tú nos sostienes de tus manos, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada niño, a cada niña, Señor. Bendice, Padre Santo, al pastor. Bendice a los líderes, Señor. Bendice a cada siervo, Padre, que se hizo presente. Como aquel que no pudo, Señor amado. Síguenos hablando, Señor bendito. Síguenos dando oportunidades, Señor amado, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la victoria que nos diste, Señor. A mí y a mi esposa, Padre Santo. Allá donde ella está, Señor, te pido que le dé fuerza, que le dé fortaleza, que le ayudes, mi Dios amado, a seguir adelante. Oh, te damos gracias por esa bebé, Señor, que por tu misericordia tú nos la entregaste, Señor, y nos diste la victoria, Señor. Oh, bendito Dios, y nuevamente quedó avergonzado el enemigo, Padre, porque tú peleas por mi vida, Señor, y por mi esposa y por mi familia y por tu pueblo, Señor, y por la congregación en Richmond, Señor, y por la congregación de Modesto, Señor. Sigue peleando por cada uno de nosotros. Ayúdanos y fortalécenos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas, Señor. Y hasta aquí, hermanos, el Señor nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Y sigamos adelante. Y hasta aquí, hermanos, entrego el tiempo. Que el Señor les siga bendiciendo y el Señor les siga ayudando. Y muchas gracias nuevamente por las oraciones que han hecho, hermanos. Y gracias a Dios, verdad que todo salió bien para la gloria y honra del Señor. Y llévenos en las oraciones, hermanos, porque créanos que no es fácil, ¿verdad? Saliendo de aquí también tengo que ir al hospital, estar allá con mi esposa, hermano. Pero yo he confiado en el Señor que las fuerzas no vienen del hombre, vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradezco por sus oraciones, agradezco por sus ayudas, agradezco por sus mensajes de texto, hermano. Han sido de gran bendición para nuestra vida. Así que sigamos adelante peleando la buena batalla. Y si Cristo no ha venido, hermanos, pronto nos estaremos viendo nuevamente. Que el Señor me les bendiga y dejo al pastor Moncayo que sea presidiendo este precioso culto.